Ahora nos comunicamos con Ricardo Vanegas, asambleísta ecuatoriano. Precisamente estábamos hablando de él durante nuestros titulares, este repaso de nuestros principales títulos de la jornada. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Carmen Alvarado. Buenos días, Carmen. Bien, gracias. A ver, empecemos con una pregunta súper básica, porque lo que está ocurriendo aquí, bueno, no es un símil parecido a lo de Pedro Castillo Terrones en ningún sentido de la palabra, pero estamos hablando también de casos de corrupción. Estamos hablando supuestamente de vínculos con la mafia albanesa, posiblemente, y también con delitos graves que ahora, según este informe que se está dando a conocer, algunos detalles, pondrían en cuerda floja al presidente Guillermo Lasso por traición a la patria incluso. Para ponerle en un antecedente, en el Ecuador hubo una información de un informe reservado que se conocía en la Fiscalía de Narcóticos, que fue puesto a conocimiento por el señor Anderson Buscán, de la Posta. Así es. Ese informe, la copia de ese informe llegó a esta comisión que se había formado y que se había originado porque también se filtró un audio donde el señor Cortázar decía que había participado en negocios con el señor Luque y el señor Carrera, que es pariente del presidente. Así es. Así empieza el trato. Ahora bien, cuando la señora Fiscal General de la Nación comparece a esta comisión, les advierte que la copia que ellos tienen en esta investigación no es igual al documento que reposa de ese proceso investigativo en la Fiscalía General del Estado. Además de que la Fiscalía, luego de una investigación de casi 13 meses, emite un informe de archivo porque no logra determinar la existencia de tráfico de drogas entre los albaneses, el señor Cherres, que participaba en la trama, ¿verdad? Y sobre todo en las intersecciones de llamadas que fueron transcritas, nunca se habla de drogas ni de dinero. Y ese pedido de archivo es aceptado por un juez de lo penal. En el Ecuador, si la Fiscalía no acusa de un delito, no hay delito. Ya. ¿Por qué es importante esto que le estoy señalando? Porque la fiscal le está advirtiendo a la comisión que el documento que reposa en copia no es igual al documento que ellos tienen y que de la Fiscalía no ha salido un documento que tiene el carácter de reservado. Entonces, a ver, para entenderlo bien, si el documento no salió de la Fiscalía, entonces ¿de dónde ha salido, supuestamente? Bueno, eso usted sabe que los periodistas tienen la reserva de la información. No están obligados a decir quién se lo dio. Ya, pero yo me refiero a la validez del documento y la procedencia del documento. A eso me refiero, asambleísta. Jurídicamente no tiene ninguna validez ningún documento que es una copia y que además la Fiscalía General está diciendo que no es igual al que ellos tienen. Primera cosa. Segunda cosa, en el Ecuador, si ya hay un hecho que no es considerado como delito, no le corresponde a la Asamblea venir a decir que hay un delito, sobre todo relacionado con la mafia albanesa. Y en toda la investigación que la hizo esta comisión, pero que la hizo al Frente Parlamentario Anticorrupción del que yo soy parte, y que entramos a analizar toda la trama, no hay una sola conversación de Lasso con ninguno de estos grupos o personas investigadas. Correcto, con lo cual, no puede hablar, déjeme terminar, con lo cual no puede hablarse de que hay una relación con la mafia albanesa. Luego, en el Ecuador, ellos han citado el artículo 353, numeral 7 del Código Integral Penal, y dicen que hay una traición a la patria. En el Ecuador, en el Código Integral Penal, la traición a la patria está claramente determinada a partir de los delitos que son contra la seguridad interna del Estado, que se encuentran en el 363 y siguiente del Código Integral Penal. Terrorismo, sabotaje, todo lo que es claramente señalado ahí. Y no aparece, pues, tráfico de drogas. Entonces, si no hay ese tráfico de drogas, ¿de qué estamos hablando? Finalmente, porque esto también es un desconocimiento, esta comisión puede elaborar un informe, puede ser votado la próxima semana y no pasó nada.
¿Y por qué no pasó nada? Porque en el Ecuador, para poder aplicar el artículo 129 de la Constitución, se requiere que haya una demanda con 44 firmas y con el anuncio de las pruebas. Eso no entra a conocimiento del Pleno, entra a conocimiento del Consejo Administrativo de la Legislatura y ellos lo remiten a la Corte Constitucional para que emita el informe de admisibilidad. Y luego vendría el paso del juicio político, ¿correcto? Vendría en un escenario, claro, porque usted lo que ha dicho, pasaría primero por para poder entender los canales y el procedimiento, porque cada país es distinto, asambleísta. A ver, entonces en estos momentos estamos en la comisión especial y luego de esa comisión especial que se están dando a conocer los puntos claves, pues pasaría luego al Consejo de Administración Legislativa y luego a la Corte Constitucional, ¿o no? ¿O después al Pleno? No, nada de eso. Esta comisión que se ha formado es una comisión más bien de carácter político, que quiere políticamente encontrar una razón jurídica. Pero esa razón jurídica no existe como una traición a la patria, y menos al hablar de una comisión por omisión en un delito como cohecho, concusión y peculado, que son delitos que entre sí se contradicen y cada tipo penal es diferente, donde no puede haber omisión de quien es el garante de cometer el delito. ¿Cómo puede haber una omisión de alguien que pide dinero si él es el que está cometiendo el delito? ¿O cómo puede haber omisión de alguien al que le están ofreciendo dinero? No. ¿O cómo puede haber omisión de quien se beneficia por un contrato firmado con el Estado? Me refiero al peculado. No puede haber. Y además que Lazo no ha firmado ningún contrato y no tiene ninguna relación con ninguna de las unidades eléctricas del país. Por eso es que es muy débil la primera y la segunda acusación. ¿Qué es lo que sucede? Esto es un acto político. Se toma una votación y si es que nadie presenta la demanda con las 46 firmas, se acabó la historia. No hay nada. Es indispensable entonces las 46 firmas. Es lo que yo vengo sosteniendo, es lo que yo vengo diciéndoles hace más de 35 días a los asambleístas de oposición. Presenten la demanda. Correcto. Le está diciendo incluso a los asambleístas que conforman esta comisión, oiga, necesitan ustedes en simple estas 46 firmas y luego de eso hablamos y comiencen pues con todo el procedimiento adecuado. Presenten la demanda, fundamenten su demanda, acompañen la prueba. Si van a acompañar la copia de un informe, eso no es ninguna prueba válida en el Ecuador y en ninguna parte del mundo, pues, ¿no? Y eso luego va a la Corte Constitucional, eso ni siquiera pasa al Pleno. Y si la Corte Constitucional les dice, sabe que señores, ustedes no saben derecho, porque la política es una cosa, el derecho es otra, ahí se quedó. No pasó nada, nosotros no tenemos por qué traer a votar sobre algo que ni siquiera ha llegado a nuestro conocimiento. Ahora, según usted, ¿qué se está orquestando en el Congreso de la República en estos momentos contra Guillermo Lazo? ¿Qué se está orquestando? Lo que ha pasado desde el principio que Lazo comenzó a ser presidente, hay los grupos opositores que han querido desestabilizar las instituciones y desestabilizar a la función ejecutiva. Esta mayoría que se reformó en la Asamblea quiso destituir al Contralor, al Procurador, al Consejo Nacional de la Judicatura, logró destituir a la presidenta de la Asamblea de aquella época y a la vicepresidenta, a la segunda vicepresidenta. No pudo destituir a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana porque la mayoría quiso solo destituir a 4 y mantener a los 3 que ellos eran afines. Finalmente la Corte Constitucional destituyó a los 7, que era lo que yo siempre sostuve como interpelante. Y ahora quieren ellos destituir al presidente, creando todo este escenario, pero sin seguir el procedimiento que está en la Constitución y en la ley. Entonces, todo esto que usted genera, y claro, como usted no es ecuatoriano y no conoce el procedimiento, y muchos ecuatorianos no lo saben, están viviendo un hecho que se va a presentar y que no va a conducir a nada, porque mientras no haya la demanda, no hay nada. Y eso es muy importante decirlo, Y eso es muy importante decirlo porque todo, incluso hablando con otros asambleístas y colegas, pues aseguran que este podría ser el primer paso para un futuro juicio político para el señor Guillermo Lazo, y es por eso que le traslado la pregunta. En ese sentido, pero usted refiere a que según el procedimiento y los requerimientos necesarios se necesitan estas firmas y esta pues denuncia que luego podría abrir otros escenarios que ya lo hemos nombrado. A ver, ¿no? Yo le refiero a usted lo que está en la Constitución. En el Ecuador, a lo mejor usted no lo sabe, yo soy uno de los juristas más importantes que hay en el país y ahora estoy en la Asamblea.
represento el movimiento Pachacuti, inclusive tengo detractores dentro de nuestro propio movimiento. Pero yo estoy a favor de la Constitución, yo no estoy a favor del presidente. Si hay un procedimiento que tiene que cumplirse, eso es lo que hay que hacer. Porque si a ustedes les vienen y les dicen que el informe que se va a votar es el instrumento para poder presentar un juicio político contra el presidente, eso es mentira. Ajá. Eso no se va a enviar a la Corte Constitucional. Se va a enviar es la demanda. Si en la demanda se agrega copia de este informe o la resolución de este informe, van a nacer muchos. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted no puede acusar a una persona al mismo tiempo de cohecho, concusión y peculado. No sé cómo es en el Perú, pero en el Ecuador eso es imposible. O usted comete peculado o usted comete cohecho o concusión. No, acá las investigaciones corren paralelamente también. Bueno, en definitiva... No, me refiero a que esos son tipos penales distintos. Claro, por supuesto, son delitos... Mire, no puede ser acusada una persona que ha cometido el mismo tipo de esos 3 delitos porque es imposible cometerlo. Una cosa es el cohecho y otra cosa es la concusión. No puede una persona cometer esos 2 delitos al mismo tiempo. Porque una cosa es que tú pidas dinero y otra cosa es que te den dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. Correcto. A usted que está ahorita en la asamblea, Ricardo, asambleísta, ¿cuál es la sensación que se tiene ahí? Porque usted también ha dicho algo importante, ¿no? Que me parece indicado anotar. Incluso le ha dicho a los miembros de esta comisión extraordinaria, de esta sesión especial, bueno, que todo lo que se estaría haciendo, en resumen, es un show político. Porque esto no llegaría a ningún puerto. Claro, a eso, simplemente, a un show político y necesitan los votos, que constitucionalmente esto no es viable, ¿no? Y que definitivamente, a ver, los elementos probatorios que tienen que ir acompañados y también los documentos no es viable jurídicamente. O sea, me queda eso clarísimo luego de esa entrevista. Pero, a ver, también acá hay un peso político, también hay gestos políticos, también hay presiones políticas de por medio. Entonces yo le pregunto a usted ya como político, ¿de dónde vienen esas presiones? Obviamente del sector oposición, pero ¿qué es lo que se busca realmente? ¿Cuál es aquí el protagonismo del señor Guillermo Lasso, donde también hemos escuchado algunos audios donde tiene que ver su cuñado, ¿no? Danilo Carrera? En todos los audios que usted ha escuchado no va a encontrar nunca tráfico de drogas. Eso efectivamente, no con la mafia albanesa. Entonces, si no hay tráfico de drogas, no puede haber traición a la patria, porque además en el Ecuador el protocolo de Estocolmo no es aplicable porque no es un enemigo. No hay delito comprobado, no hay mafias albanesas aquí que se hayan demostrado que existen. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Cómo es posible que en 250 páginas que contiene este informe, el único que no aparece es el señor Cortázar? Y el señor Cortázar es el que comenzó diciendo todo lo que dice y es el que ha participado en el negocio de las eléctricas. Pero además, por las pruebas que se han demostrado en las redes sociales, resulta que él es el principal colaborador económico del partido UNES, que es el que dirige esta comisión. Y él les contribuyó en la campaña de Arauz con pruebas COVID, con regalitos, con carros, con aviones, con lo que se llama hospedajes, y aparecen varios asambleístas que están en funciones de UNES, en todos esos videos y fotos. Entonces, obvio, ellos aquí están protegiendo, se están protegiendo ellos mismos. A diferencia del informe que hizo el Frente Parlamentario del que yo soy parte, que le pidió a la Fiscalía que entre a investigar toda esa estructura criminal y a todos estos asambleístas que están vinculados pues a este negocio. Usted me pregunta a mí qué creo yo. Yo creo que los de UNES, la oposición, quieren sacarlo a Lasso porque quieren recuperar el control de los negocios de la electricidad, la salud, que lo han tenido secuestrado desde el año 2010 cuando corrió la presidencia. Así de claro y así de sencillo. Se le fueron 2 de los principales ejecutores de esos negocios, que están prófugos y que en el Ecuador todos lo saben. Así que no me queda tanto a mí. Habría que preguntarle más a destacados juristas en materia criminal y penal en el Ecuador, y todos van a concluir en lo que yo le estoy diciendo. Aquí hay una cortina de humo, no hay nada. No hay una base para que la Corte Constitucional pueda admitir a trámite un juicio político contra el Lasso. Y esto no va a ser la primera vez que la Asamblea cometa tremenda torpeza. Si usted
pregunta y revisa, va a ver que cuando se quiso aquí se envió a la Corte Constitucional el veto parcial y total del presidente de la República respecto a la ley de interrupción del embarazo. Yo fui el único asambleísta que le digo, señores, ustedes parece que no saben derecho constitucional, pero nosotros no podemos interpretar que el veto del presidente es por inconstitucionalidad. La Asamblea resolvió enviar eso a la Corte Constitucional y la Corte se lo devolvió a la Asamblea. Resulta que solo yo no me equivoqué. Y luego estuvo el veto de la ley tributaria, se derogó la ley, el decreto ley tributaria que está en vigencia por la extensión de los asambleístas de una. Y les dije, eso no se puede hacer porque en el Ecuador solo el presidente puede presentar leyes tributarias, nadie más. Se lo mandaron a la Corte Constitucional y nos mandaron a devolver. Vea, tal vez yo peque en decirles, yo soy constitucionalista y criminólogo. Doy clases de Derecho Penal y Constitucional hace 32 años en las principales universidades de Guayaquil y San Borondón. Así que cuando quieran hablar de temas jurídicos, con mucho gusto. A ver, importante, señor Ricardo, porque eso también es importante que quede claro para la comunidad internacional y todo el auditorio que nos está escuchando. O sea, solamente lo voy a simplificar y lo voy a resumir en algunos puntos. Usted lo que ha dicho es un show político, lo que se está viviendo, no se está siguiendo el canal constitucional requerido para estos casos, y si es que llega a la Corte Constitucional esto no va a ser admisible en ningún sentido porque previamente tampoco hay las 46 firmas necesarias. Importante también conocer el canal, el procedimiento. Los 46 firmas serán, ¿correcto? Son 46 firmas que no se han presentado todavía. Que no se han presentado y que usted le está pidiendo incluso a la comisión investigadora que lo presente, porque ahorita lo que se está debatiendo simplemente es un informe, es un papel, es un tema político. Yo lo que le estoy pidiendo a los asambleístas de todas las bancadas, ya dejen el show, presenten las 46 firmas con la demanda, el que quiera. Y no la han presentado. Envíen a la Corte. Y yo le pido a usted, porque usted es periodista, cuando la Corte Constitucional niegue ese informe, porque no verá la admisibilidad, me vuelve a invitar. Y me va a decir, doctor, usted tenía la razón. Esta no es cuestión de votos. No es cuestión de mayoría. Esta constitución ecuatoriana es muy diferente a la constitución peruana. Totalmente. Todas las constituciones son diferentes y tienen canales y procedimientos que se deben aplicar y contextualizar, por ejemplo, al ámbito jurídico de cada país y constitución de cada país. Lo que pasa es que esta constitución es evidentemente presidencialista, es constitucional de derecho de este país. ¿Y por qué se hizo esta constitución? Se hizo a medida de Rafael Correa. Porque ya en el pasado nosotros destituimos a Abdalá, a Maguad y a Lucio. Ahora destituir un presidente es muy complicado. Hay que cumplir con ciertos procedimientos que no son tan fáciles. No es simplemente armar una mayoría y se fue, como hacen ustedes en Perú. En Perú es más fácil sacar un presidente, acá no. Correcto, le agradezco por esta comunicación a Ricardo Vanegas, asambleísta ecuatoriano. Ha explicado, ha ilustrado muy bien los pasos a seguir y bueno, lo que significa y ha dado a conocer también, pues, ¿no?, lo que se está viviendo en estos momentos en la Asamblea del Ecuador, que vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir con ese tema más adelante, pero vamos a una